Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a nuestro podcast. Carajo. Sí. Y bueno, pues después de una semana de ausencia, estamos de vuelta. Por ahí tuvimos unos detallitos, pero bueno, aquí estamos otra vez. Y por ahí tuvimos una serie de preguntas. Dejamos una pregunta, ¿no? ¿Qué tema les gustaría que fuéramos abordando? Para que así también, pues, fuéramos comentando algo también atractivo para el público, ¿no? El tema que ganó son conductas manipuladoras y eso es lo que vamos a estar abordando hoy, sobre qué consisten esas conductas manipuladoras, ¿no? O qué entendemos, o yo creo que vamos a empezar con la palabra, ¿no? ¿Qué entendemos por manipulador o manipuladora? No sé. Históricamente, la palabra manipulación es un tema que aborda la psicología, pero la psicología oscura, la psicología donde se supone que solo abordamos el tema para la explicación de conductas inapropiadas, ¿no? Porque evidentemente en la historia del ser humano, en todo su proceso de vida y de evolución, han habido personas tremendamente manipuladoras que han sacado provecho de todo ello y han hecho sufrir a uno, a un grupo y a cientos y miles de personas históricamente. Sí. Y bueno, yo creo que una persona manipuladora, sí, pues tiene que tener algo. Yo, por ejemplo, hablando un poquito ya en teoría, sí, hay una cuestión que hablan sobre el poder, o sea, que va muy relacionado con lo que es la manipulación, ¿sí? Para que una persona pueda tener poder sobre otra, hay un concepto clave que le llaman lo que es la dependencia. Tiene que generar dependencia a esta persona, a esta otra persona, para que se pueda generar este poder sobre ella. Y entonces aquí luego tiende la manipulación. Y cuando hablamos de este poder, pues son muchas cosas, ¿no? Sí, actualmente lo vemos también en casos, por ejemplo, de la violencia, de que ya no hablamos de una violencia física como se había tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en las parejas, en las relaciones, hay otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia económica, ¿no? Que te dicen, bueno, por ejemplo, ese tipo de casos que dicen, lo voy a checar con mi esposo, no, lo voy a checar con mi esposa, no, o es que no lo puedo comprar porque necesito ver. Entonces, sería muy diferente decir, ok, es un acuerdo de dos personas, pero cuando dicen así de esa persona, pues sí, pero o no te voy a dar el dinero para que lo compres, o si quieres, o sea, o si te portas bien, literalmente te lo compro, o sea, como que da a entender que esa persona es la que administra económicamente el dinero y entonces a cierto punto ejerce ese poder porque hay una dependencia económica, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes, algo que quieran comentar. Sí, y es que la dependencia es en todos los aspectos, ¿no? Desgraciadamente se crea esa dependencia emocional y por esa dependencia emocional es precisamente que muchas personas pues hacen lo que usted comentaba en ese momento, ¿no? Tristemente muchas personas en la actualidad han caído en el hecho de que pues no salgo, no digo, no opino, porque no se vaya a enojar y no me vaya a regañar o no me vaya a decir tal cosa, ¿no? Entonces generalmente dejan de ser ellos mismos para ser la persona que va a ser la mejor para la pareja, sea hombre o sea mujer, porque tanto hombres como mujeres podemos llegar a ser manipuladores, ¿no? Pero precisamente el hecho de cuando se crea esa dependencia emocional en la pareja es cuando vienen todas estas situaciones emocionales. No hay violencia física muchas veces, porque muchos dicen, no, pues, pero es que nunca le he pegado, pero es que nunca le he tratado mal, ¿no? Pero sí, los gritos, o quizás hasta eso, porque a veces no es necesario que haya gritos, sino hasta con palabras melosas, bonitas, le hacen sentir a uno mal, ¿no? Entonces, eso es precisamente una manipulación, donde la persona crea esa dependencia hacia la pareja y deja de ser esa persona o sí mismo para poder encajar en lo que esa persona quiere. No olvidemos que el tema de la manipulación puede ser vista pienso yo, desde dos perspectivas. Una es la manipulación como conducta. Hay una conducta de respuesta, a veces hay personas que se tienen que adaptar a ciertos contextos y encuentran en la manipulación una manera de sobrevivir. No es correcto, no está bien y lo entiendo, pero a veces es una conducta de respuesta. Otras veces es una conducta consciente en la que las personas a través de ello
tienen el control, y lamentablemente es el control sobre otras personas. El segundo punto de la manipulación es el tema de la personalidad. Históricamente en la revisión, en la bibliografía, hay muchos autores que hacen referencia a tipos de personalidad donde la principal característica de estas, evidentemente hablamos de trastornos de personalidad, existe la manipulación. Uno de ellos es el narcisista, por ejemplo, quien a través del control y a través de la manipulación logra sobresalir y logras estar por encima de los demás. Y algo que es muy característico, ¿no? Tanto de los narcisistas y bueno, en términos generales de la persona manipuladora, es que se alimenta o se goza de lo que logra en la otra persona. De lograr, es que hizo lo que yo quise, ¿no? Se comportó como yo le dije, por ejemplo, ¿no? Porque sabe lo que le puede pasar, porque sabe lo que está sucediendo. Entonces, las personas manipuladoras se alimentan de ese miedo que crean en la persona que se vuelve dependiente de él o de ella. Y eso precisamente hace que las personas que son dependientes, pues de alguna manera se sientan mal. Decía algo bien interesante, ¿no? No necesariamente tiene que ver con las respuestas conductuales, o más bien tiene que ver con las respuestas conductuales, en el sentido de que la persona se siente feliz, la que es la víctima, llamémoslo así, se siente feliz de que hizo lo que la otra persona quería. Pero en ese feliz que se siente de hacer lo que la otra persona, el manipulador, quería, entonces al rato se siente vacío, se siente mal porque pues por un rato logró la felicidad de la persona manipuladora. Pero después ya se siente como que, pero si es que no era lo que yo quería hacer, pero si es que yo no me sentía bien haciendo esto, ¿por qué lo hice? ¿No? Y al final de cuentas viene ese vacío en la persona y es ahí donde empiezan los conflictos. Y no hablamos de conflictos con la otra persona, sino consigo mismo. Y después de pasar esa parte del problema consigo mismo, ahora sí viene el problema con la otra persona, ¿no? Y es ahí donde empiezan los conflictos, por ejemplo, en una pareja, por ejemplo, en el trabajo, porque también hablamos de personas manipuladoras en el trabajo, por ejemplo, o diferentes circunstancias. Así es. Y ahorita que están comentando eso, a mí me surgen varias dudas. Sí, algo que dijo aquí Jorge me llamó mucha atención, dice que es consciente, o sea, realmente en una conducta manipuladora se manifiesta conscientemente o según nosotros no nos damos cuenta, para no entrar en otros términos como consciente, ¿no? O como dicen, ay, es que no me había dado cuenta, ¿no? O sea, o realmente sí lo hacemos con ese dolo o con ese propósito, ¿no? De tratar de manipular a la persona, ¿no? Porque luego es lo que dicen, ¿no? Es que no me di cuenta, ¿no? O es que no era mi intención desde un principio, ¿no? Pero luego cuando lo pasan, como dice Carla, dice, pues es que sí sé lo que yo quería, ¿no? O sea, como que me siento bien, que sí lo hice. Pero entonces realmente sí estaba consciente de que se quería hacer, ¿no? O según no. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Interesante, de que si estas personas manipuladoras sí están conscientes de lo que están haciendo o según no lo están haciendo. Es que se da de las dos maneras. Sí. Lamentablemente la historia del hombre en la humanidad y en ambas partes y en su evolución ha mostrado que inclusive hasta para sobrevivir a veces ha hecho uso de este recurso. Sin embargo, hablando de conductas socialmente aceptadas, evidentemente rechazamos la manipulación. En psicología la estudiamos las conductas manipuladoras que tienen tanto víctimas como victimarios. Uh-huh. Aquí es importante entender que por momentos las personas que sufren mucho a veces encuentran en la manipulación un recurso para dejar de sufrir tanto, y entonces hablamos de una conducta consciente. Por otro lado, hay personas que, no sé, sacan provecho de una posición, de un estatus, puede ser económico, puede ser un estatus laboral, puede ser un estatus familiar, y que también lo hacen conscientemente ahora sí que sobreponiéndose o colocándose por encima de los demás. Y al sacar provecho de esto, pues entonces entra en este tema de la satisfacción, ¿no?
de logro, y esto da en el ego, y un ego elevado hace que una conducta se mantenga. En este caso, un ego elevado es como el reforzador. Entonces, una persona ve o sabe que conscientemente logró un objetivo, entonces tiende a repetir ciertos comportamientos, y es ahí donde estamos hablando de manipulación. Por lo tanto, es de ambas partes. Y fíjate que algo que también me llamó la atención, justamente lo acaba de mencionar, dice que tampoco depende mucho de la conducta, o sea, sí depende, pero no depende también al 100% de la persona que es manipuladora, sino también la persona que se deja manipular, ¿no? Porque al final de cuentas, esa persona que está siendo manipulada, pues digamos que muchas veces pues no se da cuenta, ¿no? Que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta que está siendo manipulada, ¿qué pasa? O sea, realmente dice, bueno, pues ya me está manipulando, ¿no? O sea, como que dicen, ya no me voy a dejar, ¿sí? Y entonces dice, ya no lo voy a hacer, y lo vuelven otra vez a engatusar, como dicen, ¿no? Lo vuelven otra vez a hacer el lavado, ¿no? De coco que le dicen, ¿sí? Pero también aquí el punto dice que también hay personas que tienen como una incertidumbre, o sea, no tienen, digamos, un camino a que seguir, o decir así como, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, como que no tienen algo de decir hacia dónde voy. Y entonces ahí, en ese tipo de personas, luego se aprovechan porque dicen, ok, pues no tienes, yo te voy a poner el camino, ¿no? Yo te voy a decir qué es lo que tienes que decir. Y desafortunadamente muchos de ellos, pues digamos que toda su vida se la han pasado siguiendo órdenes, siguiendo indicaciones en la familia, en los amigos, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Y entonces llega un momento donde ellos ya no tienen quien les diga, se supone que tenemos nuestro propio criterio, y que dicen, se me hace más fácil seguir a alguien que seguir mi propio camino. ¿Por qué? Porque no sé a dónde voy, ¿no? Y entonces empieza esta incertidumbre y esta ansiedad y esta de que hacia dónde voy o qué hago, ¿no? Y entonces viene otra persona y dice, no, pues fíjate, vamos a hacer esto, o te empieza a meter, y lo estamos hablando de una manera consciente, o sea, no es de que te voy a hacer algo obligatorio, porque muchos de ellos lo hacen con gusto, o sea, te quedas así como que, o sea, son felices siendo manipulados, y están conscientes de que están manipulados, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que se podría ver en el caso que decía de que lo hacemos de una manera, pues, no mala, pero tampoco buena, ¿no? Ya subjetivamente hablando, sí, pero es como que una justificación hasta cierto punto. Es que mucho tiene que ver, ¿no?, con el estilo de crianza. Por ejemplo, en muchos casos, muchas personas que se dejan manipular, estoy hablando desde el punto de vista del que se deja manipular, y que vive placenteramente con una situación en la que pues me tienen que decir qué hacer y a dónde voy y qué hago y a dónde miro y lo que tú quieras. Y lo hacen conscientemente y está bien, a gusto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la persona manipuladora se va de su vida? Se sienten así como perdidos. ¿Y ahora qué hago con mi vida, no? Porque están tan acostumbrados a que todo el tiempo se les dijo qué es lo que hay que hacer. Pero también, por ejemplo, hay muchas personas que caen en esta situación, aunque su entorno haya sido diferente, donde haya crecido. Pero hablamos aquí de muchos factores, ¿no? Algo que ahorita está muy de moda y que estamos hablando frecuentemente es el abandono, cuando una persona se siente abandonada. Y algo muy interesante, ¿no? ¿Desde cuándo nos sentimos abandonados? A veces desde que se concibe al producto, al bebé, desde ese momento, a lo mejor porque la mamá no quería, porque a lo mejor el papá lo rechazó, porque a lo mejor la mamá se la pasaba llorando y prestaba más atención a sus cuestiones emocionales que al disfrutar de su embarazo. Desde ese momento, pareciera mentira, pero ya hay una influencia en esa parte del abandono. Y entonces la persona inconscientemente ya se empieza a ser un poquito dependiente de ciertas cuestiones. Y entonces ya empieza a ser como más factible de que se pueda manipular. Y va creciendo y su entorno no es favorable y entonces la persona se va viendo envuelta en una situación en la que es más fácil poder manipular a esa persona, ¿no?, posteriormente. Y eso es, de alguna manera, quienes disfrutan, por así decirlo, después que alguien les indique el camino por el que deben ir. Pero ¿qué pasa cuando sí se dan cuenta, cuando les cae el 20 y entonces empieza lo que decía hace un ratito, ¿no?, ese conflicto consigo mismo? Porque, o sea, sí, está bien, o sea, yo quiero estar con tal persona y quiero que me vaya bien con tal persona, pero me está manipulando. ¿Y ahora cómo le voy a hacer, no? Y yo no puedo dejarme manipular y no me puede controlar. Y entonces empiezan esos conflictos internos
y al final de cuentas pues la persona se le pone mal. Ella hemos tenido, por ejemplo, situaciones de crisis de ansiedad o algunas otras que se dan cuenta y entonces caen en depresión, por ejemplo, ¿no? Y se generan todo este tipo de situaciones derivadas de eso. Hay muchas caras de la conducta de manipulación. A lo mejor lo primero que nos viene a la mente es la imagen del hombre o la mujer fuerte, poderosa, que se impone sobre alguien, ¿no? Una persona sacando ventaja de, no sé, de muchas cosas como lo económico, o hace rato mencionábamos, ¿no?, el factor laboral o familiar. Sin embargo, existe la conducta manipuladora donde la persona usa su parte de víctima. O sea, yo me victimizo y a través de esta conducta de victimización manipulo, no sé, a mi pareja, manipulo a mis padres, manipulo a mis jefes en el trabajo, manipulo a mis maestros, no sé, ¿no? Sí, esto lo vemos en diferentes escalas. Al final, lo que tenemos que observar es lo que la persona persigue con ciertas conductas, ¿no? Las lágrimas pueden doblegar a cualquiera, ¿eh? Y una persona aprende inclusive a llorar y luego se da la vuelta y hace un gesto de que lo tiene en sus manos, ¿no? De que ya logró lo que quería. Entonces, históricamente el ser humano, híjole, hace uso de recursos con tal de sobrevivir, con tal de supervivir o con tal de sacar provecho de situaciones, ¿eh? Lamentablemente, este tema de la persona víctima que utiliza la manipulación para lograr cosas, lo vemos mucho en las relaciones de pareja. Sí. No sé ustedes, pero en terapia yo me encuentro con situaciones donde frecuentemente se utiliza esta conducta pasiva o de victimización para lograr algo. Y esto también es una conducta desadaptativa. Al final de cuentas es una conducta ejercida por el bien, por el logro de algo, por el control, pero al final de cuentas refiere un proceso de adaptación deficiente. La persona hace uso de un recurso que tarde o temprano, en algún momento de la vida, le va a resultar contradictorio o contraproducente. Y es que, por ejemplo, esto ya es otro tema relacionado a la manipulación, porque hay diferentes tipos, ¿no? Ya entrando un poquito en materia, como les decía hace ratito, del poder, que básicamente es parte de la manipulación, generar esa dependencia en la persona. Puede ser diferentes tipos, por ejemplo, puede ser a través de la recompensa, o sea, a través de darte cosas, ya sea efectivo, dinero, bienes. Puede ser a través del miedo, o sea, coercitivo, ¿no? Por ejemplo, los regaños, los reclamos, las humillaciones, incluso la violencia física, ¿no? No lo voy a hacer porque si no me van a volver a pegar o me van a regañar. O sea, desde cierto punto te empiezan a manipular de esa manera. Pero digamos que hay otras que son un poquito más interesantes y a la vez un poquito más turbias, como el que decía, ¿no? A través de lo emocional, porque ahí, por ejemplo, no te están haciendo nada bueno ni malo, o sea, como que te están ganando a raíz de la emoción. Y aquí el problema es de que esta víctima, o sea, esta persona que se victimiza por la situación, llega a tales extremos, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado que ha habido casos donde dicen, ¿sabes qué? Si no vienes ahorita, me mato. Entonces ya hablan así a términos ya de plano de que esta persona está atentando contra su vida, ¿sí? Y entonces, ¿tú qué haces? O sea, pues voy, ¿no? Porque pues si no voy, ¿sí? Y lo hace, ¿sí? Pues yo me voy a sentir culpable porque la persona me dijo que lo iba a hacer a cambio de que fuera. Y entonces ya estamos hablando de un tema, ¿no? Y digamos que a lo mejor la primera vez sí lo hicimos y a lo mejor sí lo evitamos porque a lo mejor estaba muy mal la persona. Pero ya cuando hablamos a la quinta, a la sexta vez que te dicen lo mismo, como que ya lo agarró de mañita, ¿no? De que decir, no, pues si no viene me mato, si no viene voy a hacer eso, si no voy a hacer mi relajo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya estamos hablando de un tema de manipulación, pero es a raíz de este miedo, ¿no? De esta cuestión de que... De culpa, pues, o sea, y ya no estamos hablando de ¿cómo se llama? De castigos y de recompensas, sino más bien cómo juegan con la emoción desde ese punto de vista, ¿no? Y aparte hay otros de la manipulación, pues, a raíz del cariño, de que, ay, haz esto, ¿no? O sea, lo hemos visto en unas relaciones yo vi mucho, algunos memes ahí que decían, que hace uno por amor, ¿no? Sí, que vamos al cine con la pareja, o que vamos a hacer eso con la pareja, sí, y a lo mejor no me gusta, ¿no? Pero pues yo quiero ver a esa persona bien, o yo quiero a lo mejor a esa persona una cuestión bonito, o sea,
Y entonces a veces hacemos cosas que según nosotros no nos gustan, ¿no? Sí, pero es por darle pues esta satisfacción a la persona, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando ya lo hacen como que muy frecuentemente, o como yo les decía, que ya lo hacen con conciencia, o sea, como que ya lo hacen a propósito. O sea, a lo mejor uno lo hace por gusto, ¿no? Y obviamente lo acepta, pero ya como que le hacen como dolo, o sea, que lo hacen a propósito de decir, si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya no te hablan o ya se enojaron, entonces ya como que lo están haciendo, digamos, pues ya a propósito, ¿no? Hay una línea muy delgada entre la manipulación y lo que debe ser una relación de pareja, ¿no? En una relación de pareja, pues son acuerdos mutuos, a lo mejor ahorita yo cedo en algo que le gusta a él y pues está bien, ¿no? Pero al rato a lo mejor él cede en lo que me gusta a mí y tenemos un acuerdo y hacemos las cosas juntos y no significa que yo esté manipulando a mi pareja o viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso decía, hay una línea muy delgada, porque como usted lo decía hace un momento, ¿no? Y el problema está en cuando ya nos agarramos de algo que ya vimos que, hace lo que yo quiero, y entonces lo vuelvo a provocar, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y entonces ahí sí es manipulación. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos las cosas de manera consciente, platicando, por ejemplo, en el caso de la pareja, platicando con la pareja, poniéndonos de acuerdo, tomando acuerdos juntos, entonces la situación es diferente. Ahí sí no estamos diciendo que sea manipulación, ¿verdad? Pero si ya, por ejemplo, yo como miembro de la pareja ya vi que hace lo que yo quiera si me pongo a llorar, pues entonces ahí sí ya estamos hablando de otras cuestiones. Es importante, ¿no?, que nosotros podamos distinguir entre qué sí y qué no en una relación de pareja, en la relación con la familia. Hace poco alguien me platicaba, ¿no?, de una situación con una joven. Vean, o sea, la cuestión tan importante, ¿no?, que puede llegar a provocar una situación ya de manipulación, y esto ya es algo enfermizo, ¿no? La chica siempre manipulaba a sus papás, y entonces los papás hubo un momento en el que dijeron, no sabes qué, pues ya, o sea, párale, ¿no? Le pusieron un freno, nunca la habían regañado, y en esa ocasión la regañan, y entonces lo que sucedió es que la niña se metió y los amenazó, supuestamente de que se iba a quitar la vida, y efectivamente se metió al cuarto, y como ella siempre la seguían los papás a su cuarto, en esa ocasión no la siguieron y ella se suicidó, ¿sí? Perdió la vida por una situación en la que, o sea, ella pensó que los papás iban a llegar a rescatarla y los papás nunca llegaron ya después que ella ya se había quitado la vida. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que cuidar mucho. Y otra vez, decía hace un rato, ¿no? Mucho tiene que ver precisamente todas las situaciones que también nosotros llegamos a permitir o provocamos en algunas personas. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo trabajar esta parte, en el caso de nosotros como psicólogos, ¿no? Trabajar esta parte de la manipulación, que la persona llegue a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo con esa persona, ¿no? ¿Por qué está actuando como actúa? ¿Por qué a lo mejor manipula si es la persona manipuladora? O si es la víctima, ¿por qué se deja que lo manipulen? O sea, tenemos que tratar estos temas de una manera muy delicada, como quien dice, con pincitas. Debemos de ser enfáticos en aclararles que una conducta de manipulación obviamente es una connotación negativa. O sea, no es adecuado, es una conducta desadaptativa. En términos psicológicos, en las áreas donde trabajamos los psicólogos, como el área clínica, detectar estas conductas da pie a aplicar estrategias que lleven a las personas a modificar estas creencias irracionales, ¿no?, que llevan a comportarse de una manera consciente o inconscientemente. La búsqueda del control, el establecimiento del control como una forma de vida, no es el objetivo, no da bienestar. Al final de cuentas, las personas terminan sufriendo demasiado, ¿sí? Es importante que entendamos que existen demasiados factores relacionados alrededor de una conducta de manipulación. Ahorita acaba usted de poner un ejemplo
híjole, lamentable. Sí, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sin embargo, en términos de atención, nosotros debemos, y me refiero a todas las personas que trabajamos con pacientes en el área clínica, pues nos debemos a las personas, y si la persona, no sé, la terapia le lleva a hacerse consciente, a hacerse responsable que está cayendo en la manipulación de él hacia los demás, pues tenemos que asistirle, tenemos que ayudarle. Es como una persona que solo intenta suicidarse para llamar la atención y que nosotros nos demos cuenta, no, ese nada más está jugando con el intento de suicidio para manipular, y que digamos, no, pues esta persona no, yo no le creo y no le voy a atender esta situación. No, también el parasuicidio, como le conocemos a estos intentos cuyo objetivo no es el de quitarse la vida, sino pues llamar la atención, requieren la asistencia, ¿no? Las personas que muestran un tipo de conducta de manipulación, necesitamos hacer un trabajo hacia ellos que les permita clarificar la forma en cómo se están comportando y modificar algunos patrones de conducta que tarde que temprano, si en algún momento les da beneficio, se va a revertir eso, se va a convertir en perjuicio. Y eso. Y bueno, pasando a ese tema, ya hablamos por ahí de dónde surgirían pues estas conductas manipuladoras, ¿no? O sea, de qué punto de la infancia o de dónde podría decir esa persona nace así, esa persona se crea así por el ambiente, ¿sí? Tomando referencia de algunas teorías, ¿sí? Por ejemplo, decía por ahí psicoanálisis, ¿no? Pues ahí en esa etapa oral, cuando al niño le daban pecho, ¿no? El llanto generaba la dependencia, ¿no? Del pecho de la mamá en ese caso, y entonces el niño, si generaba esa conducta, generaba un rasgo de manipulación, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista conductual, ¿sí? La conducta que genera un refuerzo, un castigo, ¿sí? Pues se puede considerar una manipulación o se puede tomar como un condicionamiento, ¿no? De que yo sé que si hago esto, esa persona va a responder así. Y si hablamos de un aprendizaje social, posiblemente lo vemos de los papás, o sea, si vemos que mamá es la que manda, papá es el que manda, entonces a mí me va a entender de que mis parejas tienen que ser, o mis relaciones futuras tienen que ser así. Yo no me visualizo que un hombre o una mujer me predomine porque mi contexto sociocultural es de que, por ejemplo, todas las mujeres en mi familia son las que siempre mandan a su marido o a su esposo o a su pareja, ¿sí? O o yo ya me acostumbré que el hombre siempre es el que va a andar mandando, manipulando, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es visualizando diferentes series. Pero ustedes, ¿cuál les gustaría abordar o para ustedes en su punto personal, como cuál creen que sea el punto de partida o qué es lo que más influiría en el desarrollo de estas conductas? Ese es el tema, perdón, Carla. A ver, la verdad está muy bueno el planteamiento que acabo de hacer. Yo voy a dar mi punto de vista. En un condicionamiento, podemos decir que en un condicionamiento hay manipulación. Sin embargo, creo que no son lo mismo. Una conducta manipuladora ve en el reforzamiento, cuando logra el objetivo, se establece un condicionamiento, ¿no? O sea, podemos decir que dentro de la manipulación hay condicionamientos. Sin embargo, hay otros contextos donde la conducta de manipulación a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema de condicionamientos, ¿no? O sea, la persona no se comporta con una sola persona, sino lo hace en general. Entonces, cuando hablamos de una característica, un rasgo, pudiera ser de personalidad, entonces es ahí donde excluimos, ¿no? Que el tema de reforzamiento, porque cuando hablamos de estímulo, respuesta, de reforzamientos, hablamos de la relación de dos personas o de dos grupos o de una persona al respecto de un grupo, ¿no? Psicología social lo explica bien. En este caso, pues no, hay conductas manipuladoras que son rasgos de personalidad de un individuo. Ahora, el debate sí, o el planteamiento que hace Ramón, la verdad es que está muy interesante porque hoy sabemos, en pleno siglo XXI, sabemos que una parte de la personalidad nos es heredada, ¿no? En términos genéticos, papá, mamá, hay una situación heredofamiliar. Sin embargo, no quiero pecar de sabiondo ni nada por el estilo. No he visto ningún estudio científico que revele que un rasgo de personalidad manipuladora pueda ser heredado, ¿no? Sin embargo, sí ha habido como que muchas investigaciones
que hacen referencia a que ciertas características se van moldeando, son aspectos psicosociales, el medio ambiente, las personas, el lugar, la cultura, hay muchas cosas, es un tema multifactorial que moldea a una persona que se vuelve manipuladora. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, todo lo que vivimos en nuestro entorno familiar, social, en términos generales, pues influye precisamente en que la persona se vuelva o no manipuladora. Es cierto, los rasgos de personalidad, ya sabemos que hay muchos, como lo mencionaba Jorge ahorita, pero en este caso, cuando ya traemos, por así decirlo, el chip, ¿no? En nuestra personalidad, de tender a la manipulación y luego el entorno, todo lo que hemos vivido, la forma en que nos vamos desarrollando, el ambiente en el cual nos vamos desarrollando, el ver a lo mejor cuestiones de familiares, que es nuestro primer contexto en el que nosotros estamos creciendo. Entonces, todo eso va fortaleciendo ese rasgo en la persona. Y entonces es que aprende prácticamente a comportarse de esa manera, a ser una persona manipuladora. Y se le vuelve de una forma tan natural que, por ejemplo, los narcisistas, personas encantadoras. Y platicas con una persona narcisista y ¡wow! ¡Qué preciosa forma de ser de esa persona! Pero resulta que ya hasta en esa forma tan hermosa de ser de esa persona, ya nos envolvió, ya nos manipuló, ¿sí? Y esa es una característica que a veces no nos damos cuenta. Ya nos damos cuenta cuando ya a lo mejor ya estamos acostados reflexionando sobre, híjole, ¿en qué momento caí en esta situación, no? Me viene a la mente los vendedores. Cuando te quieren vender un producto, utilizan muchos artilugios, muchas artimañas que se vuelven como técnicas o estrategias de venta, pero al final parecieran psicólogos, pareciera que lo que quieren es venderte un producto a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, hay muchas formas y muchos momentos en los que el tema de la manipulación se puede usar para sacar provecho. Algunos, podemos decir, sin dañar a alguien más que el bolsillo, y otros sí lastimando desafortunadamente la autoestima, temas que lastiman mucho. Pues bueno, pasamos a otro tema antes de pasar a las preguntas, ya para, no sé, algo más. A mí me llama la atención ahora la pregunta del millón, podría decirse allá a nuestros nautas o nuestros seguidores que nos van a ver en este podcast, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para detectar una conducta manipuladora? ¿O qué puedo hacer yo si soy un manipulador? ¿O cómo haría para no permitir esas conductas, o sea, que a mí me manipulan? ¿Realmente podemos? ¿No podemos? ¿Se puede o no se puede? Es bien interesante. Es difícil. Pienso, ¿no? Mi punto de vista es que se requiere de un nivel de madurez importante para detectar si alguien me está manipulando. Lamentablemente hay historias de vida de personas donde, no sé, no les ha ido bien en los trabajos, en la familia, en las relaciones de pareja, en general en relaciones interpersonales. Y no sé, las decisiones tomadas o lo permisible que hayan sido en diferentes momentos no les faculta para detectar cuando alguien está utilizando como que, no sé, mismas mañas o mismas estrategias que en el pasado se supone ya vivieron y que fuese necesario, no fuese suficiente para darse cuenta. Pero no, hay personas, hay muchísimas personas en la población mundial. Estoy seguro que un gran sector, un gran número de personas en el mundo no es capaz de darse cuenta cuando alguien se está acercando o cuando un mensaje está llegando, porque no solamente hablamos de manipulación de persona a persona, a veces hablamos de manipulación de masas. Estamos viviendo tiempos donde la política es como que el tema del día a día, y en la política se utiliza muchísima manipulación. Los políticos son unos maestros para ejercer poder y control sobre una población necesitada. Entonces, no es sencillo. Ahorita que digo esto, ese ejemplo de la política nos hace replantearnos que no somos capaces, porque un grupo de personas siguiendo a un candidato en un meeting donde les prometieron un montón de cosas
después que ese candidato llega al poder, se olvida, ¿no?, del pueblo. Y entonces el pueblo se enoja, la comunidad se molesta, ¿no?, y se da cuenta que los engañaron. Pero 4 años después o 6 años después se vuelve a repetir el mismo escenario y son las mismas personas que andan detrás de los políticos aplaudiéndoles, ¿no?, porque este sí va a ser el bueno. Entonces es bastante complejo. Una respuesta va a parecer propaganda psicológica, pero hay que acudir a terapia cuando las cosas no nos están yendo bien, que nuestras relaciones interpersonales de cualquier tipo, no sé, nos están haciendo pasar malos momentos. Pues ampliemos nuestros horizontes y acerquémonos a la consulta psicológica, acerquémonos al escenario de la terapia que a veces también aquí hay que acentuar, hay que puntualizar que a veces se logra que las personas sí cambien algunas o modifiquen algunas maneras de pensar y en el proceso estemos hablando de una persona que de repente se da cuenta que ha sido manipulada o que de manera inconsciente estaba participando como el manipulador, porque también puede llegar a suceder, y es una alternativa, ¿no? Y una tercera sería pues procesos de vida. Hay personas que su curva de aprendizaje es muy extensa, muy larga y tardan demasiado tiempo en darse cuenta de ciertas situaciones o circunstancias. Por eso hay un dicho que dice, y esto a veces no me gusta, pero algunos aplican: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y podemos hablar de un tema de aprendizaje a través de la experiencia, a través de los años, para no permitir que nos manipulen, ¿no?, por ejemplo. Sí, podemos darnos cuenta de que somos manipuladores o no, o somos manipulados, sí podemos darnos cuenta. Es bastante complicado poder aceptarlo, ¿no? De ahí yo creo que lleva, ¿no? Exacto, aceptarlo, porque, por ejemplo, ¿cuántas víctimas hay de personas manipuladoras? Ya no hablemos, por ejemplo, ahorita muy de moda, ¿no?, el narcisismo, y son víctimas, y les cuesta mucho trabajo aceptar que están siendo manipuladas, y cuando se dan cuenta que son personas víctimas de manipulación, entonces ahora empiezan lo que decía hace un rato, los conflictos, porque ya no sé cómo actuar, porque ya no sé qué hacer, porque ya no sé cómo salir, porque ya no sé. Y entonces decía ahorita Jorge, ¿no?, un nivel de madurez, necesitamos un nivel de madurez, pero ¿cómo lo vamos a adquirir? Por sí solo no nos llega. Necesita, esa persona sí o sí, necesita tener una red de apoyo para que entonces pueda tomar la decisión de alejarse de esa persona manipuladora, ¿no? Porque al final de cuentas es una situación en donde se ve envuelto o envuelta en algo que le va a dañar física y psicológicamente. Acordémonos, como decíamos en unos podcasts anteriores, que cuando nosotros estamos mal acá, emocionalmente, lo reflejamos también físicamente. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos pasa miles de cosas, ¿sí? Y podemos caer en crisis de ansiedad, podemos caer en depresión, en muchas otras situaciones. Entonces, sí o sí se necesita tener una red de apoyo para que la persona pueda darse cuenta de que tiene que salir de esa situación de manipulación. Además, recuerden que para que exista o sobreviva un manipulador, del otro lado tiene que haber una persona con un sentimiento de inferioridad bien marcado, ¿sí? Las personas con sentimientos de inferioridad, justificado no, porque hay quienes realmente les ha ido muy mal a pesar de que se esfuercen, y otras que definitivamente pues ya creen que irles mal en la vida es que para eso nacieron. Entonces, normalmente tienden a encontrar en sus caminos a personas con este sentimiento de superioridad, como son algunos manipuladores. Hablamos de algunos tipos de personalidad que parece que es su bandera principal, ¿no?, la manipulación. Entonces, esta combinación de personajes pues hace que la manipulación se extienda casi permanentemente, ¿sí? Hay personas que, no sé, un día tristemente escuchamos decir, no, pues es mi cruz, para eso nací. Hay un sentimiento de inferioridad muy marcado, duele, lastima, no sé, a escuchar este tipo de frases en personas, pero es real.
Hay muchas personas que están creyendo muy negativamente sobre la forma en cómo están viviendo, pero como que aceptan ese rol. Entonces, este tipo de personas, este tipo de personalidades son perfectamente manipulables. Y quienes son manipuladores, perdón la expresión, pero casi lo huelen. Sí. Entonces, se dan cuenta cuando una persona es fácil de manipular y casi como un lobo, ¿no? Van sobre su presa y esto... Y lo peor de todo es que luego, por ejemplo, de que ya la persona manipulada ya se dio cuenta que es manipulada, entonces el manipulador dice, no, pero es que tú haces esto, pero es que tú dices esto, pero es que tú controlas esto, y es que tú quieres tener la razón en todo. Entonces le voltean la situación, ¿no? Y entonces ya te hacen sentir, el que está mal entonces soy yo. ¿Sí? Y si tienes razón, pobrecito, yo lo estoy manipulando, o pobrecita, ¿no? Yo lo estoy manipulando. Pero realmente aquí, por eso decía hace un rato, ¿no, Jorge? El nivel de madurez en ese caso, ¿no? La red de apoyo por otro lado, o sea, no, date cuenta, las cosas no son así, o sea, fíjate bien, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros nos rodeemos de personas que realmente puedan apoyarnos en ese aspecto. Esa es nuestra red emocional, que nos ayuden a darnos cuenta. A veces decimos, bueno, es que lo mejor, lo que decías hace rato, ¿no? Ir a terapia, sin duda. Pero no todas las personas van a terapia. Entonces, ¿qué sí ayuda? Una red de apoyo. Mis amigos, ¿sí? Las personas que ven objetivamente lo que está pasando aquí dentro de una situación en donde estoy siendo manipulado o manipulada, ¿no? Y entonces que me puedan decir, oye, es que las cosas no son así, ¿no? Otra se nos está respondiendo a la pregunta. Otra forma que ayuda a las personas a saber qué hacer, mira estos podcasts. Sí, por ejemplo. Comparte con tus familiares, con todas aquellas personas a las que tú aprecias, comparte estos podcasts y será como ayudarles un poco, ¿no? No, la realidad, y hablando en serio, sí, estos escenarios se suman un poquito, o sea, es información, voy a hacer un compromiso, estoy seguro que mis compañeros aquí, Carla y Ramón, comparten esto. Jamás vamos a hablar de cosas que lastimen, que vulneren, no sé, el derecho humano, que les hagan, no sé, participar de cosas que hagan sufrir a los seres humanos, ¿no? Aquí vamos a fomentar siempre el autoconocimiento, no sé, vivir a plenitud, vivir con bienestar, una buena salud mental, por supuesto. Y si la información que aquí estamos manejando tiene un impacto positivo, pues entonces es una respuesta. O sea, sí, estos canales, estos tipos de comunicación a los que tenemos acceso hoy en día, pues son un abono para lograr vivir a plenitud y determinar cuándo las cosas no nos están funcionando. Y yo, en mi caso, les hago uno más, como mencionan, ¿no? La madurez mental que tenemos, ¿de dónde surge? ¿No? A raíz de las mismas experiencias que tenemos. Sí, y obviamente, como todos, ¿no? Hemos caído en chantajes, en mentiras, en manipulaciones, sí. Y a lo mejor, digamos que la primera, la segunda, hasta la tercera vez todavía como que dice la canción, ¿no? Pues, bueno, normal, ¿no? Pero ya que tú ves un patrón en este tipo de casos y sigues cayendo, entonces ya, como dice por ahí, ¿no? Pues no es que sea tu culpa, pero pues tú también ya lo estás permitiendo. O sea, si ya ves que ya lo hizo una vez, ya lo hizo varias veces, ¿sí? Y tú no haces nada, o sea, tú como que aceptas, pues también tenemos que hacer una introspección, o sea, tenemos que ver, bueno, ¿por qué yo a esa persona estoy permitiendo esto? ¿Por qué le estoy permitiendo que me haga esto? Sí, y también en el lado del manipulador, o sea, ¿por qué me causa este placer o por qué me causa este gusto hacer eso a la persona? Y si a lo mejor yo no gano nada realmente, ¿no? O sea, no, a lo mejor gano cosas materiales, pero hay una satisfacción más allá, sí, que ya es una cuestión personal. Obviamente, si lo aceptan, pues ahí viene el conflicto, ¿no? Pero en el caso del manipulado, pues sí, o sea, también, y el más importante que yo considero también, tomando en cuenta estos dos que ya mencionan, el pensamiento crítico, ¿a qué se refiere? O sea, a empezar a ocupar la lógica. Y cuando dicen, es que eso y eso, y eso, bueno, ¿cómo? O sea, como que empezamos a cuestionar a la persona. Y ya cuando empezamos a cuestionar a los manipuladores, ya llega un momento donde hasta se frustran, hasta se enojan, porque ya no saben qué decirte, porque según ellos, como pueden manipularte, piensan que tú no vas a decir nada, o como que tú vas a aceptar a la primera. Y es un hecho de que cuando una persona, como dice, lo huele,
Sí, porque cuando esa persona me empiezan a cuestionar, me empiezan a decir, oye, como que no tiene tanto sentido lo que dices, como por ejemplo, ¿no? Sí, que viene alguien y me quiere vender un curso de cómo ser millonario, y le digo, oye, ¿eres millonario? No, pero te voy a vender un curso de cómo ser millonario. Y digo, pues tómalo primero, ¿no? Sí, para que tú seas millonario y luego tú me digas si tú eres millonario para que sí te crea, ¿no? Pero si tú me vienes a vender un curso de cómo ser millonario y tú no eres millonario, entonces no tiene lógica lo que me estás diciendo. Entonces, a ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y sí, o sea, ese tipo de personas, cuando llega un momento de que se dan cuenta que no pueden, se alejan, o se hacen un lado, o ya de plano hacen, porque ya saben que contigo no se va a poder. ¿Sí? Fíjese que me hizo recordar algo. Así como los manipuladores huelen el sentimiento de inferioridad, también tienes que saber que los manipuladores mandan señales y qué hacer o qué hacer para mejorar tu respuesta ante una situación así. Hazle caso a esas señales. A veces sí tenemos la suficiente capacidad como para dudar, acá esto no me parece correcto. Como que no me cuadra. Sí, esto me estoy involucrando en una situación donde ni siquiera me imaginaba la semana pasada, el mes pasado. Entonces sí hay señales. Hazle caso a esas señales. A veces esas señales son el sistema de alarma, de alerta de tu sistema de crianza, de tu sistema de aprendizaje, de tu nivel de madurez. Aunque sea, no sé, bajo, posiblemente lo tienes. Entonces, no sé, cuando empieces a notar que en ese grupo, o esa persona, o en ese sistema de cosas hay este tipo de señales, pues mejor aléjate. Si es una relación que inicia, pues termínala. El mejor momento para terminar una relación donde existe manipulación es al comienzo. En medio o al final es bien difícil. Entonces, pues hagamos uso de estas estrategias. Sí, algo que siempre me han preguntado, ¿y será que la persona que es manipuladora no sufra? ¿Qué dirían ustedes? Es que sí es posible. Es como, claro. Hace poco, el lugar donde trabajo di una plática sobre el bullying, donde pues hay un agresor, ¿no? Como que es el protagonista principal. Sin embargo, detrás de esa conducta agresiva, ¿qué creen? Pues hay una historia. Sí, entonces, claro. El contexto no le favorece y a veces se encuentra como una conducta de respuesta ofender y agredir a otros, ¿no? Otros pares o iguales. Entonces, en la manipulación a veces encontramos este tipo de historias donde a las personas les fue muy mal y no se desquitan con quien se las hizo. Como seguir la cadena, ¿no? Sí, se desquitan con alguien más débil, con alguien que lo permite y se vuelve un círculo vicioso. Claro. Sin embargo, sí, también hay que atender este tipo de conductas en el plano clínico. Y es su forma de subsistir, ¿no? Sí. O sea, nadie me enseñó a que a lo mejor tengo que respetar ciertos límites, que a lo mejor tengo que reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces es como que mi manera de sobrevivir, manipulando y manipulando y manipulando, y entonces se vuelve un estilo de vida, ¿no? Que al final de cuentas, pues como bien lo acabas de decir, ¿no? Básicamente esa persona se siente también mal, o sea, se siente vacía, se siente triste, se siente angustiado, y entonces, como para que nadie se dé cuenta de que estoy mal, como para que nadie se dé cuenta de que estoy en depresión, por ejemplo, entonces manipulo y muestro como si yo fuera la persona ideal para todo, la persona con el carácter más bonito del mundo, la persona como ustedes quieran, ¿no? Porque se dan diferentes contextos, pero al final de cuentas la persona también está sufriendo. La persona manipuladora también está sufriendo. Hay que atenderlo. Así es, y pues prácticamente es para todos, ¿no? Para los dos. Bueno, pues vamos a pasar ya a nuestra última parte de la sección. Por ahí es una dinámica que hemos estado manejando. Sí, subimos una publicación a nuestra página oficial en Facebook. Por ahí síganos en nuestras redes sociales. Si nos acabas de entrar en este video, sí, tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, que es donde estamos subiendo estos videos, y también tenemos nuestro Facebook, ¿no? Sí, por ahí en el enlace van a aparecer los enlaces aquí, las páginas también, para que las sigas si eres de nuevo, y si no, bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Se hicieron unas preguntas por parte de nuestros seguidores, sí, y bueno, vamos a tratar de dar respuestas. Algunas de ellas las dimos en el transcurso que estamos platicando este tema, pero pues vamos a manejarlo de una manera un poquito más concreta.
para que no le demos tanta vuelta, ¿no? Dice, la primera, dice, ¿qué conductas manipuladoras se pueden encontrar en una relación padres-hijos y viceversa? Híjole, buena pregunta. Pues realmente no hay tanta diferencia de lo que explicamos en personas que no tienen este vínculo familiar. Es lo mismo realmente, o sea, un hijo puede utilizar la manipulación para lograr muchas cosas, permisos, que no le castiguen ciertas conductas o comportamientos, utilizar la parte de la victimización para lograr algún objetivo. Los padres también pueden utilizar la manipulación con sus hijos para lograr igual objetivos. Hay madres muy manipuladoras que ejercen algún tipo de control para que el hijo o la hija jamás se vaya del seno familiar. Sí. Y esto tampoco es correcto. Sí, claro que existe el tema de la manipulación entre integrantes de la familia. No hay diferencias en ese sentido, porque el tema de la conducta manipuladora se tiene que ver como la perspectiva del individuo, de la persona. Y la persona, pues es padre, es hijo, es jefe, es subordinado, tiene diferentes roles, entonces aplica en cualquier escenario. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo evitar tener conductas manipuladoras? Ay, ahí lo que decía hace un rato, ¿no? La madurez precisamente en la persona. El hecho de poder aceptar, darse cuenta primeramente, ¿no? De que pues están haciendo cosas que no son las más adecuadas, y ahí entra un poco nuestra moralidad, nuestros principios, todos estos asuntos que de alguna manera van a permitirnos que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Que estamos siendo manipuladores. Pero pues tiene mucho que ver nuevamente con esa madurez y todos estos aspectos que son bien importantes. También hay que entender que cuando las cosas no te salen bien, cuando tienes problemas para mantener una relación interpersonal saludable, las relaciones interpersonales hay de diferentes tipos, desde la familia, desde el trabajo, desde las relaciones amorosas. Y a veces ahí nos damos cuenta que las cosas no están funcionando. Y esas son señales. Si las relaciones interpersonales te están haciendo sufrir, pues revisa, a lo mejor hay un tema de manipulación que está influyendo de manera negativa y que sea suficiente como para acercarte a los canales adecuados. El tema de la lectura puede ser una alternativa. La asistencia o el acercamiento a la parte psicológica, quienes nos dedicamos a esto, también es otra. A veces hasta también en el contexto religioso, el pastor de una iglesia, el sacerdote, también pueden ser una alternativa como para acercarnos, ¿no? a las cosas que nos pueden hacer sentir mejor o ayudarnos, ¿no? A ampliar nuestra visión sobre el problema que tenemos enfrente. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, ¿cómo afecta la manipulación en la autoestima y la confianza de una persona? Habla de la inferioridad, ¿no? Cuando se habla de ese tema. Pues si la persona ya está muy, por sí, con ese sentimiento de inferioridad, entonces viene una persona busca a esa persona que considera superior a ella, ¿no? Y parece mentira, pero sí hay gente, ¿no? Que sí los ve como más arriba de uno, ¿no? Cuando se supone que en teoría todos debemos ser iguales, sí, pero hay otros factores como el estatus social, como los ingresos económicos o las clases sociales, sí, incluso ha habido cuestiones o personas que se sienten inferiores por su tono de piel o por su situación en la que se encuentran. Raza, ¿no? Y sí, considera que la otra persona es superior a ella, ¿no? Y entonces, si de por sí ya te sientes inferior y viene una persona y te manipula o ve esas debilidades en ti y las aprovecha para esta persona manipuladora, pues más te pega la autoestima, ¿no? Todos los efectos, todas las consecuencias que tienen que ver con un proceso de manipulación son negativas. Baja autoestima, sentimientos de inferioridad, nivel de bienestar muy bajo, todo. Entonces, definitivamente no hay nada bueno que resulte de esto. Muy bien.
Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué factores? Y ya para terminar, porque tenemos que irnos. Sí, ya no. Ok, ya son últimas 3 preguntas. Dice, ¿qué factores psicológicos o de personalidad se asocian con la manipulación? ¿Qué factores de qué, perdón? Psicológicos de personalidad. Pues es lo que estábamos hablando de la personalidad narcisista, ¿no? De esas personas que tienen esta cualidad de ser como personas en teoría, pues buenas, deberían darse a conocer, pero pues que saben ocultar pues este tipo de acciones, ¿no? Sí, lo entiendo. De hecho, esa respuesta de alguna manera ya la hemos dado, ¿no? En diferentes momentos, cuando explicamos las características de una persona manipuladora, ¿no? O sea, tiene que ver con temas de personalidad, indudablemente. ¿Sí? Muy bien, pasamos con la otra. Dice, ¿qué diferencia hay entre influir y manipular? Y bueno, aquí en la diferencia que le podríamos dar, bueno, yo en lo personal, una persona que manipula siempre va a haber un beneficio propio al momento de hacer las cosas. O sea, lo que te va a hacer o lo que te va a hacer pensar, si hasta cierto punto esa persona va a tener un beneficio de. Y una persona que influye no siempre va a ser un beneficio de la persona, va a ser un beneficio, pues obviamente para ti, ¿no? Para que tú crezcas como persona, para que tú seas una persona, digamos, más sociable, más energética, que tengas más propósitos. O sea, siempre va a ser en beneficio de ti o del grupo o de la persona. O sea, no va a buscar siempre un beneficio personal. Y al menos una persona manipuladora siempre va a buscar un beneficio propio, o sea, de aprovecharse de tu situación, de tus recursos, de ti como persona, ¿no? Y, miren, viéndolo de otra manera, una manipulación es muy negativa. Y cuando hablamos de una influencia, hablamos de que esta puede ser positiva, podemos influir de manera positiva en alguien, y eso no es manipulación, eso es algo positivo, ¿no? O sea, influir, imagínense, para que alguien tenga un logro importante, eso puede ser bueno, pero cuando hablamos de manipulación, definitivamente nada bueno se genera de eso. Es un contexto negativo, sí, ¿no? En la manipulación. Y la influencia puede ser positiva, pero también puede ser negativa, ¿no? Sí. Sin embargo, no llega a caer, dijeron otra vez, ¿no? La expresión que utilicé hace ratito, una línea muy delgada entre lo que es la influencia y la manipulación. Pero efectivamente, como bien lo decías, ¿no? Precisamente un manipulador casi siempre va a buscar el beneficio propio. Pero en el caso de una persona que influye en alguien más, ahí están los influencers, ¿no? Sí. No necesariamente busca algo positivo o negativo tener el beneficio propio, sino pues, cada quien toma lo que le favorece o no, al final de cuentas. Dice, por ejemplo, una influencia negativa tampoco va a haber un beneficio, pero pues simplemente la persona sigue, ¿no? Los demás, pero pues no siempre va a ser positivo. Entonces, pues ahí va a ser la diferencia, ¿no? Y por último, ya para concluir, ya para irnos, dice, ¿qué frases o comportamientos podrían considerarse alertas rojas? Es un tema que ya habíamos hablado de ahorita, ¿sí? O sea, ¿cuál sería una frase que un manipulador o cuál es el control, buscar el control, ¿sí? Hacerte sentir mal, o sí. Venderte una idea como si fuera tu idea, o culparte de cosas que no estás haciendo, por ejemplo, de hacerlo sentir o hacerla sentir mal por alguna situación que no estés haciendo. Lo que les decía hace un rato, ¿no? A veces como que nos voltean las cosas, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que estás siendo manipulado, por ejemplo, y empiezas a enfrentar esa situación, ya te dicen, no, es que tú lo haces de esta manera, tú lo haces de esta otra, y entonces esos son focotes rojos, ¿no? De que debemos nosotros atender, así como que desgraciadamente cuesta mucho trabajo a la víctima poder aceptar, poder darse cuenta de que está siendo manipulado, ¿no? O manipulada. Al final de cuentas, por ejemplo, en una situación, en una relación de pareja, vamos a suponer, lo primero que sale ante una discusión en la pareja es que ya me estás manipulando, te dice la persona, ¿no? Pero tú le dices, no, es que mira, no puede ser las cosas así, a lo mejor si lo hiciéramos de esta manera, si trabajáramos juntos en esta otra. No, pero es que tú me quieres manipular. Oye, no es que tú lo quieras manipular, es que tú quieres, de alguna manera, que se dé cuenta la persona que quieres estar con esa persona, que quieres arreglar X detalles, lo que sea. Pero ya la persona te está diciendo, es que ya me quieres manipular. Entonces es como que no te me salgas del huacal, no, espérate, yo soy aquí el que controlo
Y entonces no, tú tienes que sentirte mal de que estás siendo la persona manipuladora aparentemente. Entonces, es una situación como que siempre te están haciendo querer sentir mal, queriendo hacer sentir incómodo, porque al final de cuentas, desde su perspectiva, es su manera de volver a tomar el control. Una persona busca el control, quiere tener el poder y aparte genera dependencia en los demás. Claro. Es así. Y bueno, pues con eso concluimos nuestro podcast del día de hoy. Sí, ya saben que pues nosotros cuando hablamos nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Y entonces esto sería por todo, bueno, sería todo el tema de hoy. No sé si ya habrá algo más. Pues solamente despedirnos y decirles que se pongan muy abusados, no sean manipuladores ni tampoco permitan que los manipulen. Vayan a terapia, es una invitación, vayan a donde quieran ir a terapia, vaya, me refiero con cualquier psicólogo que ustedes puedan elegir. Certificado. Pero vayan, por favor, sí. No, pero tampoco porque es psicólogo. Sí, certificado. Y los invitamos para que compartan a través de sus diferentes plataformas, pues estos enlaces, esta información que lo único que pretende pues es apoyar, abonar un poquito al bienestar, a la calidad humana. Recuerden, somos psicólogos y lo único que buscamos es que la salud mental sea como que lo más importante en la vida de todas las personas. Así es. Pues bueno, entonces si no hay más que decir, con eso nos despedimos y muchas gracias por ver nuestro famoso podcast. K. Ra. Jo. Que pasen bonita noche.